El ser humano ha imaginado otros mundos y soñado con vivir en estos. Desde la literatura, la pintura, el teatro y hasta el cine, la necesidad de poner en escena una obra de nuestra imaginación ha sido una labor común a través de la historia. Gracias a la evolución de los gráficos por computadora, hemos ido avanzando en la capacidad de generar mundos simulados cada vez más complejos y asemejados a lo que conocemos como el mundo real. Sin embargo, para llegar a este punto, debemos entender cómo el avance gráfico de la computación ha ido evolucionando de la mano con la simulación, hasta llegar a la creación de las soluciones de simuladores gráficos que facilitan nuestra vida en distintas áreas como el entretenimiento, diseño industrial, medicina, arquitectura, entre otras. Acompáñame a adentrarnos en el mundo de la computación gráfica y los simuladores. Los gráficos por computadora se refiere a la generación, manipulación y representación visual de imágenes mediante computador. Esto incluye desde simples formas 2D, como por ejemplo los juegos antiguos Pong, hasta entornos 3D hiperrealistas, como los videojuegos que podemos jugar hoy en día. Básicamente, podemos formular que mediante datos logramos generar imágenes. La simulación por computador es el proceso de crear un modelo computacional de un sistema real o hipotético, y luego ejecutarlo en una computadora para estudiar su comportamiento bajo diferentes condiciones. Es importante entender que la simulación no necesariamente tiene que ser visual. Por ejemplo, las simulaciones que utilizan el método Monte Carlo para aproximar efectos matemáticos. Todo simulador se compone de 4 fases claves. La primera es el modelado del sistema, en el cual se construye una representación matemática del mismo. En el caso del Flight Simulator, se modelan las leyes físicas relacionadas con la aviación. Segundo, la implementación, la cual se realiza mediante la codificación de un programa o en un motor especializado como lo puede ser Unity o Unreal Engine. La ejecución se simula el comportamiento del mundo en distintas condiciones iniciales y finalmente el análisis. Se observan los resultados, se hacen predicciones y se toman decisiones para mejorar el simulador. La gran ventaja de estos es que nos permiten probar escenarios hipotéticos sin consecuencias reales. Por ejemplo, en medicina, los estudiantes pueden equivocarse todas las veces que quieran dentro del simulador. Sin embargo, en la vida real, estas equivocaciones no pueden suceder. Pero, ¿cómo fue que ambos conceptos fueron evolucionando a través de la historia? Para esto, remontémonos al año 1950. Cuando el matemático y artista estadounidense Ben Lapowski crea los primeros gráficos por computador. Estos eran simples líneas en pantallas de osciloscopio. No había colores ni texturas, solo puntos y vectores. Estas imágenes eran conocidas como Zillions, las cuales podemos ver en pantalla, y se generaban a partir de formas matemáticas, como lo son las ondas del seno. Si nos detenemos a pensar, el Oscillion es una simulación de un mundo, donde la única ley es la forma matemática que lo compone, y los números son los elementos que lo habitan. Un año más tarde, en 1951, comenzaría oficialmente la historia de los gráficos por computadora, cuando la computadora Whirlwind de la MIT es la pionera en mostrar gráficos en tiempo real en una pantalla. Podemos observar en este video cómo lograba simular la trayectoria de un proyectil en un mundo simulado de 2 dimensiones. Gracias a estos primeros desarrollos, se realizan los primeros juegos que utilizan gráficos por computador. Estos son realizados en la etapa final de la década de los 50, como por ejemplo el OXO. Sin embargo, todas estas creaciones eran muy experimentales y nada comerciales. Para la década de los 60 se da el primer gran salto, gracias a que el científico americano Ivan Sutherland, uno de los padres de los gráficos por computadora, desarrolla Sketchpad, el primer programa de dibujo interactivo, considerado el inicio de la graficación por computadora. Este fue realmente revolucionario,
permitía al usuario interactuar directamente con la computadora usando un lápiz óptico. Durante esta misma década, Ivan Sutherland y Danny Cohen desarrollan el algoritmo esencial para la creación de simulaciones gráficas, como lo es el algoritmo de recorte de líneas. En este video que vemos podemos ver un poco de él en un ambiente 2D. Este nos permitirá crear simulaciones más comprensibles en la forma en que el ser humano visualiza el mundo. Danny Cohen siempre estuvo interesado en generar un simulador de vuelo, ya que esta era una de sus grandes pasiones. Pero el lograr visualizar por computadora la experiencia de un ser humano volando es un desafío que deseaba resolver. Para Cohen, su principal desafío era cómo mostrar solo lo que se debe ver en un momento indicado. Por ejemplo, al estar en una avioneta, si vemos una montaña, la cual está a varios kilómetros, veremos el objeto con menor detalle. Probablemente solo lograríamos distinguir la forma, pero conforme vamos avanzando, veremos la montaña con más detalle. El segundo gran problema es que debemos mostrar en pantalla solo donde el usuario tenga enfocada la vista, es decir, lo que se puede estar viendo podría cambiar conforme a la perspectiva en tiempo real. Podemos pensar que si la avioneta se dirige hacia el norte, si pudiera girar en 180 grados para poder observar lo que hay en el sur, todo el contenido va a cambiar drásticamente. La resolución de estos dos problemas llevó a la computación gráfica a avanzar y serían la piedra angular de los dispositivos de realidad virtual. Ambos desarrolladores solucionaron ambos problemas trabajando en un simulador de vuelos para Harvard. Con este, la industria entendió la importancia de la simulación por computadora, ya que podían entrenar pilotos de vuelo en ambientes controlados, enfrentar a sus estudiantes a posibles escenarios reales sin generar riesgosos de accidentes, no desperdiciar recursos o poner en peligro su equipo hasta que los posibles pilotos hubiesen ganado más experiencia. El ingreso de la industria al desarrollo de simuladores contribuyó al gran avance en los mismos y que se expandiera hacia distintas áreas. El segundo gran salto se da a final de los años 60. El mismo equipo de trabajo de Cohen y Sutherland crearán el primer Head-Mounted Display, el cual renderizaba imágenes acorde al cambio de postura del usuario. Este sería el inicio de los dispositivos de VR que conocemos hoy en día. Gracias a estos, las experiencias simuladas mejorarán exponencialmente. A lo largo de los años 70 y 80 se dan avances más comerciales de ambas tecnologías. Las universidades y centros de investigación desarrollaron nuevas técnicas de gráficos por computador, como lo son el modelado 3D, sombreado y los primeros algoritmos de renderizado. Esto genera avances tanto en el cine como en los simuladores, ya que se empieza a ver de manera más realista los elementos tridimensionales. Películas como Westworld y Tron comienzan a utilizar gráficos por computadora, siendo estos posibles para simular mundos y elementos de los cuales no sería posible mediante los métodos de la época. De manera paralela, la simulación empezaba a cobrar fuerza en las investigaciones, desde modelos físicos para la NASA hasta simulaciones de fluidos y colisiones para la ingeniería de manera visual. En la década de los 90 se dará un gran salto a nivel industrial en los gráficos por computadora. Películas como Jurassic Park mostraron criaturas digitales que parecían reales. En el año 95, Pixar lanza Toy Story, el cual sería el primer largometraje animado completamente por computadora. Para finales de los 90, Nvidia introduce la unidad de procesamiento gráfico, GPU, especializada en procesamiento y renderización de gráficos en 3D. Todo esto contribuyó a que la simulación por computadora comenzara a integrarse en los videojuegos, creando experiencias más realistas, desde la física de los autos hasta el movimiento de los personajes, mejorando la experiencia simulada de los mundos gráficos. En esta época, también las personas empiezan a interactuar de forma comercial con simuladores gráficos. Videojuegos como The Sims, Roller Coaster Tycoon o Microsoft Flight Simulator 95 entregaban mundos simulados con ciertas reglas, pero donde cada usuario podía realizar su propia historia, sus propias acciones.
Con la llegada del siglo XXI, las GPU se volvieron más potentes y la simulación se volvió más precisa y rápida. Los simuladores se utilizan para entrenar inteligencias artificiales, hacer cirugía virtual, predecir el clima o incluso pandemias. Hoy, gracias a los motores como Unreal Engine y Unity, cualquier persona puede crear mundos visualmente impresionantes, con físicas realistas y animaciones complejas. La comercialización de dispositivos de realidad virtual ha logrado que mayores personas sean expuestas a simuladores a costos relativamente bajos comparado con décadas anteriores. En cuanto al estado del arte de los simuladores, actualmente tenemos proyectos interesantes en distintas áreas. Por ejemplo, en la simulación robótica tenemos proyectos como Gazebo y Webots, en los cuales podemos crear nuestros agentes robóticos. En el área de ingeniería industrial tenemos los simuladores de tráfico vehicular, los cuales son muy populares. Son útiles para estudios de movilidad urbana e inteligencia de tráfico. Por ejemplo, el más conocido es SUMO, Simulation of Urban Mobility. También tenemos simuladores multiárea, como por ejemplo City Engine, el cual es un generador procedural de ciudades. Este es usado en urbanismo, planificación territorial e incluso en el cine. Podemos encontrar simuladores físicos o de dinámica de cuerpos, como por ejemplo el NVIDIA Omniverse, el cual es una plataforma de simulación colaborativa en tiempo real con físicas sumamente realistas. Está orientada al diseño industrial, robótica y los gemelos digitales. Después de conocer el estado del arte en simuladores por computador y visualizar el avance en gráficos, si nos detenemos un momento, podemos pensar en cuál es el futuro de las simulaciones y cómo éstas podrían afectar a nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto podemos llegar a imaginar cómo serán? Por ejemplo, podríamos desarrollar simuladores de comportamiento humano, donde podamos simular la toma de decisiones de un ser humano desde que es infante hasta su adolescencia, para obtener una versión simulada de las decisiones que tomará al ser adulto. ¿Sería moral simular esto? ¿O qué pasaría si los gobiernos creasen simuladores para ver cómo reaccionarían socialmente sus ciudadanos a distintas reformas y así hacer cambios a las mismas o proceder con la idea? Podemos también pensar en simular nuestro planeta con los futuros cambios que sucederán climatológicamente para encontrar maneras de adaptarnos al futuro. Pero todas estas ideas son solo el comienzo de a dónde podríamos llegar, porque mientras exista la imaginación, la simulación y los gráficos por computadora sigan mejorando, se nos seguirá expandiendo los límites de lo posible. Esto también nos lleva a una pregunta. ¿Estaremos cerca del punto donde una simulación parezca tan real que la estemos viviendo? En los últimos años, la idea de que nuestra realidad podría no ser más que una simulación computacional ha ganado notoriedad, tanto en círculos académicos como en la cultura popular. Esta teoría, conocida como la hipótesis de simulación, desafía nuestras nociones más básicas sobre la existencia, cuestionando si lo que percibimos como real es en verdad una ilusión generada por una inteligencia superior. La hipótesis más influyente de esta teoría fue propuesta por el filósofo sueco Nick Bostrom en 2003. En su artículo ¿Are You Living in a Computer Simulation?, Bostrom plantea que, si una civilización alcanza un nivel tecnológico suficientemente avanzado como para crear simulaciones detalladas de sus antepasados, entonces es probable que existan muchas más realidades simuladas que las reales. Él resume su argumento en 3 posibilidades exclusivas. Primero, las civilizaciones tienden a extinguirse antes de alcanzar un nivel tecnológico capaz de crear simulaciones a gran escala. 2. Las civilizaciones avanzadas no están interesadas en realizar este tipo de simulaciones. O 3. Estamos casi con certeza viviendo dentro de una simulación. A menos que aceptemos una de las 2 primeras opciones, la tercera se vuelve altamente probable. Los defensores de esta hipótesis argumentan que ciertos fenómenos físicos, como el comportamiento de las partículas subatómicas en la mecánica cuántica, pueden interpretarse como evidencia de que nuestra realidad opera bajo un sistema de reglas discretas, similares a las de un programa informático. Además, el avance de la realidad virtual y la inteligencia artificial
refuerzan la idea de que podemos crear mundos virtuales complejos. El principal cuestionamiento a esta teoría es que no existe actualmente ninguna prueba empírica que confirme su veracidad. Además, muchos filósofos consideran que es una idea no falsable, es decir, que no puede comprobarse ni refutarse por medios científicos, lo cual la aleja del terreno de la ciencia y la coloca en el ámbito de la especulación filosófica. En conclusión, aunque no existan pruebas concluyentes de que vivamos en una simulación, la posibilidad no puede ser descartada con certeza absoluta, y probablemente, conforme avance el tiempo, cada vez escucharemos más sobre esta hipótesis o estaremos más cerca de comprobarla.